Muy buenas noches, un miércoles más que nos volvemos a encontrar y hoy un miércoles muy especial porque podemos compartir la palabra de Dios como todos los miércoles, pero en particular en este miércoles hablando de un tema tan importante que es las evidencias de salvación. En esta oportunidad estamos compartiendo ya la sexta reunión sobre este tema y estamos desarrollándolo porque, como le decía el miércoles pasado, es un tema del que depende nuestra entrada al cielo. No es cualquier cosa, no es para tomarlo a la ligera, no es para decir yo ya soy salvo y punto. Tenemos que tener evidencia de que somos salvos, ¿sí? Bueno, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos guíe en el desarrollo de esta reunión. Señor, te damos muchas gracias porque podemos encontrarnos a través de este medio para estudiar tu palabra y para hablar de este tema tan importante como la salvación de nuestras almas. Queremos pedirte en el nombre de Jesús que si entre nosotros, si en nuestras vidas hubieran dudas con respecto a la salvación, que nos ayudes a poder tomar decisiones correctas en este día, en esta noche, y que podamos, Señor, encontrar esta salvación tan maravillosa que está al alcance de todo el que puede creer. Te damos gracias porque nos has alcanzado con esa fe maravillosa en Jesús, nos has dado el arrepentimiento para poder ser libres de todos los pecados y nos has dado la nueva vida que nos permite vivir una vida diferente al rumbo que teníamos antes. Por eso, Señor, en esta noche nos ponemos en tus manos, eres el único que nos puede hablar sobre esto. Por eso te pedimos que podamos en total dependencia de tu Espíritu entregar esta palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos al desarrollo de la parte 6 de el tema evidencia de salvación. Pero obviamente hoy es un día especial, usted sabe, porque mi esposa, mi amada esposa, está cumpliendo años, 44, Capicúa. Así que bueno, estamos muy contentos, hemos compartido un día muy lindo y máximo porque podemos casi terminar el día sirviendo al Señor acá juntos, llevando la palabra en esta tarea que Dios nos puso cuando teníamos 3 años de casados, ¿sí? Cuando Dios nos separó para esta tarea y ya veníamos sirviendo al Señor en una iglesia y bueno, damos gracias a Dios porque nos puso juntos y juntos hemos pasado por tantas situaciones y cada cumpleaños uno lo hace mirar hacia atrás y la verdad estoy tan contento de ver las alegrías que Dios nos ha dado, ¿sí? Porque son todas hermosas y todas lindas. Y también, bueno, un saludo a María, mi tía querida. Hoy me acordaba de cuántas cosas viví cuando era así, pero yo la llevaba así de la mano a María. Así que mire usted si no la conozco, ¿no? Así que le mandamos un gran saludo a María, que está también festejando un nuevo año. Y Samira también está cumpliendo. ¿Cuántos años cumple Samira? No sé, pero María cumple todos los años, 80 años. Y Samira no sé cuántos añitos está cumpliendo, le mandamos un beso grande y esperamos que le estén pasando bonito allí en casa. Porque un cumpleaños no nos puede sacar de lo más importante que es la bendición de Dios. Bueno, entrando en el tema, quisiera simplemente reiterarles algo que hablamos el domingo pasado y retomamos a partir de ahí. Miren, la salvación es algo que se nota. Pues cuando hablamos de salvación, hablamos de nueva vida, hablamos de nuevo nacimiento, hablamos de conversión, hablamos de régimen de muerte a vida. Es decir, diga conmigo, salvación sí o sí debe ser algo que se tiene que notar. Se tiene que notar. No hay salvación sin que no se note. Aún en el ladrón que moría al lado de Jesús, se notaba la salvación. ¿Y en qué se notó? En el cambio que hubo. Si usted estudia la historia de este suceso en los evangelios, se va a dar cuenta que uno de los evangelistas narra que este ladrón estaba blasfemando junto con el otro a Jesús. Los dos le decían, si eres el Hijo de Dios, levántate. Pero algo pasó en este hombre que de pronto, mirándolo a Jesús, le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Le está diciendo algo tremendo, porque está reconociendo en Jesucristo al verdadero Mesías, que estaba muriendo por él
en esa cruz y que volvería en victoria y en reino y en poder. Y él le dice, acuérdate cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Muy probablemente ese hombre en ese momento de dolor tuvo la bendición de arrepentirse de su vida. Y él le dijo al otro ladrón que no lo blasfeme a Jesús porque ellos estaban padeciendo justamente, pero este hombre ningún mal hizo. ¿Hubo cambio? Claro que hubo cambio. Ese ladrón se transformó en un hijo de Dios y allí estaba también entregando su vida. Bueno, la salvación es algo que se nota, gente. Lamentablemente, muchas personas, y en esto tengo que decir que muchos de los pastores tenemos la culpa, porque le hemos hecho creer a la gente que era salva y no era salva. Tal vez con el ánimo de mantenerlos en una iglesia, de que se siga reuniendo, de que siga haciendo lo que estaba haciendo. Muchos tenemos la culpa de haberle dado incluso tareas para desarrollar dentro del desarrollo del culto a gente que no es salva. Mire, yo me acuerdo que mi padre me contaba de un predicador que una vez estaba predicando el evangelio y en medio de la predicación dijo un momento, me acabo de dar cuenta que yo no soy salvo. Y allí se entregó a Jesús y allí pidió perdón por sus pecados. Y ese hombre que predicaba a otros no era salvo. Entonces, yo cuando escuchaba esa historia decía, pero ¿podrá ser así? Y me daba temor y pensaba en mi salvación. ¿Y usted piensa en su salvación? Yo no quiero ponerle dudas, yo quiero que usted esté seguro y que no tenga una seguridad basada en razonamientos humanos. Porque hay una seguridad que dice así, a ver, que te hablan de lo siguiente. A ver, si yo creo por fe, entonces si Jesús dice que está en mi corazón, es porque está en mi corazón. Claro, es cierto. Pero si, a ver, escucha una cosita. Si Jesús, ¿escuchaste bien? Te lo digo en su nombre en hebreo. Si Yeshua, el Mesías, está en tu corazón, vos no podés ser el mismo de antes. ¿Me comprende? Entonces hay mucha gente que se agarra de esta enseñanza que es humanista, porque está basada en el razonamiento humano. Y no se da cuenta de que por más que diga y por más que se encapriche en decir que Jesús está en su corazón y que es cuestión de fe, bueno, si tiene fe, la fe se tiene que ver. La fe no es algo etéreo, la fe es algo que se ve, que se nota, así como la salvación. El apóstol Santiago habla justamente de las obras de la fe. Y hoy vamos a hablar un poquito también sobre ese tema. Entonces, la salvación es algo que se nota. No es algo que yo lo digo, no es algo que es por fe y punto. No, la fe también se nota. Y se nota en un cambio de vida. Así que yo quiero llamarte a la reflexión en esta noche. Porque sabe que es común encontrar a veces en las iglesias personas que están ofendidas, peleadas, que no se hablan. Mire, no tendría que pasar, pero es lo que pasa en muchas congregaciones. Y estas son evidencias de falta de salvación. El apóstol Juan dice, en esto conocemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué? En que amamos a nuestros hermanos. El que aborrece a su hermano no ha conocido a Dios. Porque Dios es, ahí lo tiene, Dios es amor. Y si uno dice que tiene a Dios, pues se tiene que notar. ¿Comprende? No puedo decir, nos hemos acostumbrado, lo hemos como folclorizado, lo hemos naturalizado a este asunto y decimos, sí, yo tengo a Jesús en mi corazón. Ojo, tener a Jesús en tu corazón tiene que ser algo que se nota y el que lo nota más sos vos. Porque tus pensamientos no van a ser los pensamientos que tenías antes. Tu manera de actuar no va a ser la manera de actuar que tenías antes. Porque tenés a Jesús, ¿entiendes lo que está diciendo? Tenés a Jesús en tu corazón. Entonces la salvación es algo que se nota. El miércoles pasado hablamos de 2 casos de personas que fueron salvas y que tuvieron evidencias evidentes, valga la redundancia, de su salvación. ¿Se acuerdan? Hemos hablado del carcelero de Filipos, un carcelero, un ciudadano romano que, como todo ex soldado, probablemente, que alcanzó ese puesto, ese lugar de privilegio, una persona dura, fría,
criada en una cultura muy diferente a la de Zaqueo, que era un publicano, pero que formaba parte del pueblo de Israel, gente totalmente diferente. Sin embargo, tuvieron una salvación que los llevó a unas evidencias muy parecidas, muy similares. Ambos se arrepintieron de su vieja vida. Y esto es lo que los hace salvos. Yo me acuerdo que una vez estábamos predicando, y yo no sé cómo predicábamos, porque la verdad no teníamos enseñanza sobre la predicación, pero un hombre muy culto se arrimó a la plaza donde estábamos los muchachos, nos poníamos a cantar con la guitarra y aplaudíamos, hacíamos palmas. Ya cuando se juntaba la gente ahí, uno de los muchachos se paraba y hablaba. Bueno, el muchacho que habló contó su experiencia, y él contó su experiencia que estaba en las drogas y que Dios lo había sacado, y él hacía este hincapié. Decía, porque si vos estás en la droga y si estás en esto y en aquello, el Dios te va a dar la vida, porque bueno. Y entonces este hombre se quedó y lo increpó a este chico y le dijo, ¿por qué vos hablas de un evangelio que solamente sirve para los que están mal? Yo no me considero una persona que está mal, yo no me drogo, no tomo, creo que era médico, yo no tengo ninguna de esas cosas. Entonces tu predicación, le decía, no me sirve a mí, porque tu predicación es para una persona que está desahuciada, y yo no estoy desahuciado. Yo me quedé pensando en lo que este hombre decía, porque ya estaba escuchando nomás a ver qué decían los demás, porque digo, ¿qué le digo a este hombre? Porque yo encontraba muy razonable lo que él me decía. Yo lo encuentro mucho más razonable, porque a veces al Evangelio lo hemos hecho como el mensaje de la gente que ya no tiene salida. Y no, el Evangelio es de la gente que se dio cuenta que es pecadora. Sea que te vaya bien, sea que te vaya mal, sea que te drogues, sea que no te drogues, sea que tengas la apariencia de un gran, y de hecho seas un buen vecino, un buen trabajador. Acá estamos hablando de pecado. Y el mayor de los pecados es no haber reconocido a Jesucristo como el Señor de nuestras vidas. En eso estamos condenados. Por eso estamos condenados. Ahora, es un detalle que te drogues, que no te drogues. Me está comprendiendo que hayas asesinado, que hayas hecho algo malo, o grave, o digno de la cárcel aún. Es un detalle comparado con lo que realmente, la situación con la que realmente nos presentamos delante de Dios. Yo conocí a Jesús cuando tenía 8 años. ¿Qué tiempo tenía de hacer grandes pecados? Nada, ¿verdad? De hecho, en mi adolescencia estaba medio arrepentido de haberlo conocido a los 8 años. Mire usted. Porque yo pensaba, tal vez es necesario pecar mucho para conocer más a Dios. Y no es necesario. Porque se trata de darse cuenta del estado del pecado. Porque no es el pecado lo que hago en sí, sino el estado de alejamiento de Dios en el que me lleva. Y así estaba tanto el carcelero, un hombre romano, un ciudadano romano, como Zaqueo, un publicano. Uno rico, el otro un hombre más o menos de clase media, pero ambos con el mismo problema, y es el problema que tenemos todos, el pecado. Entonces salvación, acuérdense cómo fue presentado Jesús. Y llamarás, le dijo el ángel en sueños a José, y llamarás su nombre Jesús, porque él, ¿qué cosa? Salvará a su pueblo de las deudas. No, ¿verdad? Salvará a su pueblo de las enfermedades. Tampoco. Traerá a su pueblo la prosperidad. Tampoco. Salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Entendió? Entonces el punto acá es el pecado. Y eso es lo que tenemos que tratar. Bueno, el miércoles pasado yo les dejé un pasaje para que lo vayan meditando, 2 Corintios 5:17, que dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La clave es estar en Cristo. La clave es estar en Cristo. Y eso trae una nueva vida. No una vida mejorada, sino una nueva vida. Y una evidencia de esa nueva vida la encontramos en Efesios capítulo 2, versículos 1 al 10, que se lo voy a leer y le voy a dejar
gran parte para que usted lo pueda meditar en su casa, ¿sí? O durante la semana en su devocional. Mire, no se trata de leer mucho, se trata de meditar lo que uno lee. La vida cristiana no crecemos como nos han metido que se crece en las escuelas. ¿Cómo crece uno en la escuela? Avanzando, va al primer grado, va al segundo, al tercero, al cuarto, ¿me entiende? ¿Y qué hace en la escuela? Aprende, y quiere aprender más, y quiere aprender más, y básicamente lo que aprendimos es lo mismo, y lo mismo en la secundaria, nada más que te lo complican un poco más, y en la universidad lo mismo. Pero está tan metido esta idea de crecer intelectualmente que a veces pensamos que para crecer espiritualmente yo tengo que crecer intelectualmente. Es decir, que apuntamos a leer esto, a aprender más de esto y no aprendemos nada. Porque no se trata solo de aprender, sino de vivir, de vivenciar lo que aprendo. Si yo aprendo que mi viejo hombre ha sido crucificado juntamente con Cristo, no me basta con saberlo y con citar Romanos capítulo 6, versículo 6 y decir yo ya sé esto. No, yo tengo que experimentar esto. Vos sabés que es tu viejo hombre y vos sabés que está crucificado y vos sabés por qué a veces se manifiesta y que no tendría que manifestarse. Entonces, no se trata de aprender intelectualmente, porque salvación tiene que ver con una relación con Dios. Y en una relación vamos conociendo y vamos experimentando. ¿Sí? Experimentando. Como en un matrimonio, uno se va experimentando. ¿Sí? Mi esposa no vino con un manual. A ver, yo leo a ver qué dice de María Inés. No, yo tampoco tenía un manual para ella. Nos fuimos conociendo y nos vamos experimentando. ¿Entiende? ¿Cómo aprendo yo de María Inés? Y estando con ella, compartiendo en diferentes situaciones. La conozco cuando estamos pasando por situaciones lindas, cuando estamos enfermos, cuando estamos pasando por situaciones de aflicción. Y ella me conoce a mí, nos experimentamos, no leímos un libro para entendernos, ¿me entiende? Y esta es la salvación. Ahora, nosotros tenemos la ventaja de este libro, porque no es como los libros que tenemos en una biblioteca. Esta es la palabra de Dios, es la revelación de Dios. Cuando yo leo, conozco a Dios, pero me falta la otra parte, esa experiencia con Dios. ¿Comprenden? Bueno, vamos a Efesios capítulo 2, 1 al 10, y con este pasaje le voy a estar dejando para la tarea que pueda hacer en su casa, ¿sí? Capítulo 2, 1 al 10. Dice, escuche bien, porque aquí está hablando de los que son salvos, ¿sí? Usted es salvo, yo soy salvo. Pues tengo que verme acá. Dice así la palabra. Y Él, hablando de Jesucristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pregunta, ¿un muerto puede hacer algo? No puede hacer nada. ¿Y entonces cómo nos salvamos? Qué pregunta interesante, ¿no? Sabe que se la respondí varias veces esta pregunta. Bueno, dice, estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Es decir, hay un antes y un después de la salvación. Y tiene que ver con el pecado, no con la prosperidad, no con que me va bien en el trabajo, no con que ahora en mi familia estoy mejor. No, esos son detalles. La salvación tiene que ver con sacar al hombre del estado de pecado, de perdición con respecto a Dios. ¿Cuál es el pecado? No esos que se ven, sino esos que no se ven, como el pecado de no haber reconocido al Señor de señores y Rey de reyes, que vino a este mundo, que murió por nosotros, que resucitó. No hemos ido a Él a darle gracias y a reconocerlo como nuestro Salvador y pedirle perdón por todo lo malo que hicimos, porque por causa de eso malo Él murió en la cruz. Bueno, y entonces nos dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Miren lo que dice acá, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Y te dice quién es este príncipe, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia.
¿Usted es obediente a la palabra de Dios o desobediente? Porque esto le responde si usted está en Cristo, es nueva criatura, o si todavía no está en Cristo, no es nueva criatura. Porque la desobediencia proviene de un espíritu de desobediencia que opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales, escuche bien, también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y aquí está hablando Pablo. Pablo era un hombre santo a los ojos de los demás. Era tan santo y tan defensor de su fe judía que él los perseguía a los cristianos, hasta que conoció a Jesús, y ahí recién se volvió un hijo de Dios. Y él dice que aún en ese tiempo, que él era un hombre estudioso de la ley, probablemente un rabino que podía citar la ley de memoria, la Torá, aún este hombre dice, yo estaba viviendo en otro tiempo en los deseos de mi carne, haciendo la voluntad de mi carne y de mis pensamientos. Fíjese, porque esta es una evidencia de no salvación. Cuando uno no es salvo, uno vive según lo que hace, lo que le dicta, ¿qué cosa? El corazón, ¿verdad? Hacemos lo que nos dicta nuestro corazón. Creemos en nosotros mismos. No, eso es porque no sos salvo. Cuando uno es salvo, uno cree en Jesús. Sea que estés estudiando la Biblia, o sea que estés estudiando psicología, o que estés estudiando un deporte como estudia mi hija. Tu fe ya no está puesta en uno mismo, sino está puesta en Cristo. Y el corazón sigue ahí, pero ya no está siendo escuchado, porque ahora hay otra voz en nosotros, que es la voz del Espíritu de Dios, que podemos tener la opción de no escuchar al corazón y de hacer lo que el Espíritu nos dice que hagamos. ¿Me comprenden? Y esa es la vida espiritual que tiene una persona salva. Una persona que no es salva tiene una sola opción, y es hacer lo que le dice su corazón. Por eso cuando usted va a darle un consejo a un amigo que todavía no conoce a Jesús, yo le diría que tenga mucho cuidado y mucha paciencia, porque usted le va a decir al amigo, mira amigo, este es el camino, pero si el amigo todavía no conoce a Jesús, no lo va a poder hacer. Porque uno no puede seguir al Espíritu de Dios si no está con el Espíritu de Dios. Bueno, sigue diciendo, pero Dios, ¿sí? Esta es la situación que estábamos, y ahí nos aclara, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos, nos vuelve a decir, aun estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, y aclara, por gracia sois salvos. Esto es lo que Dios hizo por nosotros, nos salvó por pura gracia. Él nos quiso salvar. Por eso es que la salvación es algo que no hay que descuidar, porque es una bendición que no la merecíamos, pero que Dios nos la quiso dar. Le podría haber dado a otro, pero te la dio a vos. Entonces, a valorar. Y juntamente con Él, acá no está contando una fábula, está diciendo una realidad espiritual. Y juntamente con Él nos resucitó, no dice nos resucitará, sino nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿A dónde estoy? Resucitado. ¿Qué resucitó en mí? Una nueva vida. Hay algo nuevo. Cuando yo creí en Jesús, me arrepentí de mis pecados, recibí una nueva vida, y esa nueva vida vino con esa resurrección. Es decir, algo nuevo nació en mí, y estoy sentado ya no en el ambiente que estaba antes. Me habla de lugares celestiales, es decir, estoy en un ambiente donde hay cosas espirituales, en donde soy guiado por el Espíritu de Dios, porque soy un hijo de Dios. Y dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Es decir, que Jesús está diciendo, el apóstol está diciendo acá, que esta salvación que tenemos es justamente para que se vea que somos salvos. ¿Y cómo se va a ver? Cuando yo dejo salir mi salvación, cuando puedo decir gracias a Dios, pero no como una costumbre, sino como una realidad, porque yo realmente reconozco que Dios es el que me bendice,
y que por Él tengo lo que tengo. Porque por gracia sois salvos, dice, por medio de la fe. Y esto, ambas cosas, la gracia y la fe, no es de vosotros, sino es don de Dios. Aún eso que podemos creer en Dios es de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Yo no pagué nada para que Dios me salve. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Ahí lo tiene usted puesto, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Vos sos salvo? Pues hoy hay buenas obras que tienes que hacer. Todavía no se terminó el día. Preguntale al Señor qué tienes que hacer, ponete en sus manos y sé guiado por Dios, no por tu corazón, por Dios. Sé guiado por el Espíritu de Dios y Él te va a hablar, no con voz audible, pero se van a acomodar tus pensamientos. No va a ser algo simplemente un movimiento intelectual de razonamiento, va a ser un conocimiento que viene de lo más profundo de tu ser, de tu espíritu. Porque cuando nos unimos al Señor somos un espíritu con Él, no un solo corazón, un espíritu. Por eso es que el corazón todavía patea para otro lado muchas veces, ¿entiendes? Entonces, escucha lo que el Señor tiene que decirte. Somos salvos para buenas obras. No por obras, sino para buenas obras. ¿Cuáles son las buenas obras que tenemos que desarrollar? Pues Dios nos tiene que decir y nos tiene que guiar a esas buenas obras. ¿Qué te parece? ¿Te parece interesante la salvación? Es lo que estamos viviendo todos los cristianos. Somos salvos para buenas obras. Pues bueno, vamos a preguntarle al Señor, Señor, ¿qué tengo que hacer? Y empecemos a dejar que el Espíritu de Dios se mueva en nosotros en esas buenas obras. Bueno, y así estamos llegando al final de este día miércoles de reunión y el próximo